Bueno, estamos ahora con un amigo, una eminencia, con Roberto Sabati, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de las universidades de Buenos Aires y de Palermo, para hablar sobre estos temas que nos están preocupando, que están preocupando a todo el mundo a raíz del juicio concreto, la condena de la política Marine Le Pen. Hay otros casos que nos importan y, bueno, necesitamos una opinión más... de alguien que sepa. Y que alguien que sepa. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es bueno escucharte, ¿eh? Igualmente. Roberto, nosotros estuvimos hablando recién, no sé si escuchaste, es un poco de la judicialización de la política, ¿no? Hay varios casos de juicios en el mundo en este momento, como el de Jair Bolsonaro en Brasil y el de Marine Le Pen reciente, de fresquito en Francia. ¿Qué opinión tenés con respecto a la politización de estos casos? ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, mira, a ver, hay que ser, me parece, siempre cuidadoso con el uso de estos términos, porque como sabemos tiene una carga emotiva, ¿no? O sea, los filósofos dicen que estas cuestiones, estos términos tienen carga emotiva, que te hacen pensar en ciertas cosas que están implícitas, ¿no? Esto quiero decir que uno parece que cuando habla de politización de la justicia o de judicialización de la política, está pensando en cosas que necesariamente pueden ser negativas, pero bueno, no siempre es así. Es cierto que últimamente esto está pasando bastante seguido, ¿no? Como decías, hay muchos casos en el mundo, la Argentina no es ajena a eso, en que los problemas políticos se dirimen en la justicia. Y no solo temas vinculados con corrupción, sino que temas electorales, temas de políticas públicas, presupuesto. Hay mucha actividad de la política que está terminando en los tribunales, ¿no? Acordate del tema asignación de recursos para la ciudad de Buenos Aires hace unos años, temas electorales en Estados Unidos hoy. Muchos temas electorales de cómo se diseñan las elecciones se están terminando en los tribunales, y también tenés los casos de corrupción, ¿no? Los casos, como decías, el de Marine Le Pen, que es muy rimbombante porque digamos repercute en todo el mundo, ¿no? Una política de ultraderecha acusada y condenada por corrupción impacta en su carrera electoral, ¿no es cierto? Y esto es complicado, ¿no? Yo creo que si hay temas de corrupción en el medio, no importa si es una política popular o no, pero obviamente se presta a suspicacias, ¿no? Pero ahí, Roberto, Damián te saluda, ¿cómo estás? Sí, Damián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te quería preguntar puntualmente eso. Quizás uno obviamente no va a discutir en los sistemas judiciales más sólidos y democráticos del mundo, pero el punto de la inhabilitación para competir electoralmente, ahí no hay un punto para analizar o por lo menos para ver. Estados Unidos en eso es bastante laxo en eso, deja a todos competir, salvo que, tenga una acusación o una condena sobre atentar contra el propio sistema, la democracia, ¿no? ¿No pensás que ahí puede haber, sí, algún matiz o algo que se pueda tener en cuenta para decir, yo te condeno, podés ir presa, pero eso no te impide presentarse a las elecciones porque, no sé, tenés una legitimidad popular, no sé, 30, 40% de apoyo, y que sea la gente, en definitiva, la que tome la decisión? Mira, por un lado hay que mirar qué dice el derecho, ¿no? De cada país en cada uno de estos casos, porque muchas veces es el propio derecho sancionado por el Congreso del país que corresponda el que prescribe que además de la condena penal hay una inhabilitación. O sea, acá no es un tema de decisión discrecional de los jueces. O sea, generalmente lo que tenés es una norma sancionada por el Congreso de la Nación, de acuerdo a como la Constitución manda, que además de, en ciertos casos, a ciertas conductas, por ejemplo, podría ser temas de corrupción, aplicar una sanción penal, también aplica una inhabilitación para ocupar cargos públicos. Eso está previsto, o sea, no es una decisión discrecional de los jueces, no es que los jueces deciden o no inhabilitar a una persona. Esto está previamente establecido en la ley. Ahora,
Lo que sí me parece que es un tema delicado para justamente, como decís vos, matizar, es la cuestión del timing, ¿no? De los tiempos. Claro, Esto sí es un tema que puede llegar a ser manejado en la justicia. O sea, si por años no se activó la acción judicial, estamos especulando, porque no creo que sea lo que haya pasado con Le Pen, pero imagínate tocando el caso de Le Pen, si por años no se activó esa acción y se activa justamente cuando la persona quiere competir, bueno, estás en otro tipo de situación, ¿se entiende? Sí, O sea, claramente. la decisión de inhabilitar o no es una decisión que tomen los jueces. Los Ahí jueces lo hay- que hacen es aplicar una ley, en todo caso, que prescribe eso. Ahora, lo que puede prestarse a alguna suspicacia es el timing, ¿no? Si justo saco una decisión cuando la persona está queriendo competir, que no es el caso de Le Pen, tengo entendido. No, bueno, es un caso especial. Tuyo no sería acoso judicial, lawfare, ¿no? Como Claro. se habló tanto en Sí, Argentina, ¿no? sí, No. el lawfare es uno de esos términos que decía al principio, hay que usarlo con cuidado, ¿no? Porque el lawfare siempre va a ser, fíjate que Trump dice que lo persiguieron a través del lawfare, aquí Cristina decía que lo persiguieron a través del lawfare, y todo el mundo que es acusado Sí, de algún delito, obviamente una forma de defenderse es usan el lawfare. Para los que no lo conocen, digamos, tiene que ver con un supuesto uso de la ley y de los tribunales para la persecución política, ¿no? Vos fíjate la frase esta, Roberto, a ver qué te parece la frase Sí. de Marine Le Pen luego de ser condenada, ¿no? Sí. En un meeting, porque está todavía ahí activa, o en una entrevista. Los únicos jueces de los políticos son sus electores, dice, ¿no? Es fuerte, ¿no? Porque o sea que niega el poder de la justicia. No, claro. eso es absolutamente falaz, ¿no es cierto? Claro. O sea, en el Estado de Derecho no hay nadie que esté por sobre la ley. Yo le contestaría a esa frase, si hay algo que distingue al Estado de Derecho, a una democracia, de otros sistemas políticos, es que ni Marine Le Pen ni el último francés están por sobre la ley, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que una persona sea popular políticamente no la coloca necesariamente por afuera de sus obligaciones legales. Entonces, es una frase falaz, o creo que es completamente contraria al Estado de Derecho y a la vigencia de la ley, y de la igualdad. O sea, no importa cuán popular seas, no importa cuán poderoso seas, ninguno está por sobre la ley. Entonces, no, eso yo no creo. Y volviendo a la pregunta de Damián, no creo que el único juez, digamos, de una situación de corrupción sea el pueblo, porque claramente el pueblo no está en condiciones de juzgar un delito, digamos. Eso lo hacen los tribunales a través de un proceso que ofrece garantías. Distinto es el tema que creo que sugería Damián, no sé si se refería a eso, que es si una persona que está acusada de un delito o que ha sido condenada podría o no, por ejemplo, competir electoralmente, que Claro. creo que algo así pasó Sí. con Lula, algo así pasa con Trump. Pero de vuelta, yo te diría, esto es una cuestión muy interesante y muy compleja, pero aquí yo te diría, lo primero que tenés que mirar es qué dice el derecho, que en última instancia es lo que también el pueblo ha decidido a través de su Congreso y a través de la ley. Si el Congreso, a través de una ley, dijo que las personas que tienen una condena penal no pueden ejercer cargos públicos por un determinado plazo, esto, te repito, es una decisión del propio pueblo, o sea, no es una decisión contra el pueblo. El pueblo decidió a través del Congreso que no va a admitir que un político, un representante que cometió un delito, ocupe cargos por un tiempo. Es una decisión, digamos, política tomada a través de la legislatura. Claro. Si no fuera así, bueno, estaríamos ante otra situación. Pero creo que en todos los casos en los que se ha aplicado eso, está previsto en la ley, ¿no es cierto? Distinto era el caso de Trump, que creo que
que los delitos por los que estaba juzgado no estaban... Claro, de hecho estuvo condenado en un caso y no pasaba nada. De hecho, podía estar en la cárcel y puede ser electo también presidente. Lo que sí no podía si avanzaba la causa del Capitolio, ¿no? Exacto, era una gran paradoja, porque justamente tengo entendido, y no soy experto en el derecho americano aplicado a ese caso, pero tengo entendido que no estaba prevista la situación y generaba una gran paradoja, ¿no? Si una persona condenada podía presentarse a elecciones o incluso gobernar. Pero ya repito, yo acá lo que diría para poder entender cada caso, ustedes trabajan temas internacionales, cada caso es distinto. Claro. Yo lo que miraría es qué dice el derecho de cada país. Esto está previsto, repito. Lo único que no está previsto legalmente, y es donde se puede generar suspicacia, es el timing de la aplicación de esa norma. Es el margen que los jueces podrían jugar políticamente, si se quiere. Claro. Exactamente. O sea, si yo tengo cajoneado tu expediente, vos sos un político relativamente popular, y yo sé que enfilás hacia una elección en la que podés perjudicarme, yo estoy en el gobierno, suponte, y de alguna manera influyo en la justicia para que tu causa no se active hasta 15 minutos antes de las elecciones, y ahí aparece la causa y la sanción. Bueno, ahí estamos en otra situación, que eso también está previsto en el derecho, y de esto hay muchos fallos en la Corte Suprema de Estados Unidos, algunos en la Corte Europea de Derechos Humanos. Está previsto que los tribunales no solo tienen que ser independientes e imparciales, sino que además deben parecerlo. Claro. Esto es una doctrina que a veces poco estudiada, pero está en la doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos, está en la doctrina de la Corte Europea. O sea que los tribunales tienen que darme a mí la certeza, no solo de que son imparciales, sino que además yo puedo confiar en su imparcialidad. Claro. Deben solo tiene que ser, sino parecer también, claro. Exacto, de una apariencia de imparcialidad. Okay. Te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver directamente con este tema, pero porque hay casos en ese sentido. Si un tribunal está, no sé, el juez que te va a juzgar tiene una pared atrás de él llena de crucifijos, es probable que entonces yo, como justiciable, que no comparta las creencias religiosas que expresa ese crucifijo, pueda pensar que ese tribunal no va a ser imparcial conmigo porque profeso otra religión, por ejemplo, ¿no? Entonces, la apariencia de imparcialidad es importante. Por eso es importante que los tribunales no solo cuiden su imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad. Y esto sí podría tener algún punto de contacto con el debate sobre lo que algunos llaman lawfare. O sea, si los tribunales que me van a juzgar no tienen esa apariencia de imparcialidad y por el contrario están manipulando los tiempos de un expediente para perjudicar a un líder político, por supuesto que eso, el propio derecho de un Estado de Derecho Constitucional no lo admite, ¿no? Es lo que pasó en Brasil con Lula, con el juez Moro, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan? Que la Corte Suprema lo determinó como paradigmático, que bueno, era bastante evidente que había una estrategia, digamos, de exclusión de un líder político. Más allá de lo que pasa en el caso, que creo que en el caso tengo entendido que había pruebas de posible corrupción. Pero por otro lado aparecía de hecho el juez que lo juzgó terminó de ministro de Bolsonaro. Roberto, para ir terminando y agradeciéndote el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros y con nuestros oyentes, te quería hacer a ver si podés hacer una reflexión breve sobre lo que está pasando en el mundo. A ver, esta idea de que hay una aparición de ciertos liderazgos que ponen en cuestionamiento el orden mundial liberal basado en reglas, ¿no? En reglas que parece que entró en crisis, ¿no? Donald Trump quizás es el exponente mayor, pero hay otros liderazgos en ese sentido. ¿Qué reflexión tenés a partir de esto? ¿Estás de acuerdo con esta idea de que este mundo liberal que conocimos hasta ahora, después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, está en crisis? Y si sos, no sé, optimista o pesimista en cuanto a lo que puede pasar. Mira,
Sí, comparto el diagnóstico. Me preocupa mucho. Yo trabajo en esos temas y trabajo incluso con instituciones en varios países que trabajan en esos temas. Según la historiadora Jill Lepore, que es una historiadora muy importante norteamericana, nunca la democracia en el mundo estuvo tan en peligro desde los años 30 del siglo XX, o sea, desde que surgió el nazismo en Europa, nunca estuvo tan en riesgo como ahora. Estamos en una encrucijada, yo creo, histórica, donde el sistema de democracia constitucional, democracia liberal, que se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, como vos dijiste, nunca estuvo tan amenazada en el planeta, ¿no? Y los riesgos de retrocesos retrocesos que sean más definitivos son altos. Así que no es que no sea optimista, pero yo diría estemos muy atentos porque no se vivió en el mundo una situación de crisis política democrática como esta desde el surgimiento del nazismo en la década del 30 del siglo XX. Tan interesante como preocupante, Roberto, esta última reflexión que seguramente te vamos a llamar solamente para hablar de esto porque me parece una pregunta importante. Muy especial, muy cuando buena. Cuando quieran. Te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomaste, fue muy interesante para todos y muy útil, así que te mandamos un abrazo grande, Roberto. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Bueno, Roberto Saba, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires y de Palermo, impresionante, ¿no? Muy Esa pregunta que hiciste estaba para un programa entero, ¿no?